Hay un error fiscal que comete casi todo creador latinoamericano, que empieza a recibir pagos en dólares de YouTube, Patreon, Stripe o cualquier otra plataforma norteamericana. No lo hacen por mala fe, sino que lo hacen porque nadie les explicó que existe y el costo del error no aparece de inmediato, sino que aparece 2 o 3 años después, cuando el organismo fiscal lo detecta y la deuda acumulada ya tiene multas, recargos e intereses encima. Te explico uno de los errores más comunes que vemos en los creadores cuando empiezan a cobrar en dólares. Y el problema es que casi ninguno sabe que lo está cometiendo. Empiezan a entrar los pagos desde YouTube, de Stripe o Patreon, cursos, afiliados, sponsors internacionales y también membresías. Y el creador hace lo lógico. Ve los dólares entrando y piensa simplemente que tiene que declararlos. Pero el problema no es solo declarar el ingreso. El problema es cómo lo vas a declarar. ¿Qué tipo de operaciones estás informando? ¿Qué régimen tenés? ¿Qué tipo de cambio corresponde? ¿Cómo se interpreta fiscalmente ese ingreso? Y acá aparece una diferencia enorme entre monotributo, el régimen general, la exportación de servicios, los ingresos de plataformas y los cobros internacionales, pensándolo, por ejemplo, si estamos hablando de alguien que está en la Argentina. Porque para el organismo fiscal de Argentina no todos los dólares son iguales. No es lo mismo ingresos que llegan desde YouTube que de una consultoría o de una plataforma de membresías. Entonces pasa algo que es muy común. El creador declara utilizando un tipo de cambio incorrecto o directamente utiliza una estructura que no es la que corresponde. Un creador que había recibido aproximadamente unos $15.000 desde YouTube en un año pensaba que todo estaba haciéndolo bien. Tenía contador, declaraba ingresos, pagaba impuestos y el problema es que en realidad estaba usando un criterio incorrecto para declarar esos ingresos. Y la diferencia entre lo que declaró y lo que el organismo entendía que debía declarar terminó generando una deuda mucho más grande de lo que se imaginaba. Y acá es donde llega la parte peligrosa. Durante todo ese tiempo nadie le avisó que había un problema. Ese error es extremadamente común por una simple razón. El negocio digital internacional es relativamente nuevo y muchísimos contadores tradicionales no están acostumbrados aún a trabajar todos los días con plataformas internacionales, ingresos en dólares, exportación digital, monetización online o estructuras híbridas entre distintos países. Es entonces que el creador termina recibiendo un asesoramiento que está pensado para negocios tradicionales, pero un creador digital no funciona como un negocio tradicional porque cobra desde varios países, usa múltiples plataformas, tiene ingresos mixtos, opera con herramientas globales y muchas veces ni siquiera entiende desde dónde está cobrando realmente. Y el segundo problema todavía es peor. El error no explota inmediatamente, porque el organismo fiscal normalmente lo que hace es auditar los periodos pasados. Mira 2 años, 3 años hacia atrás y a veces hasta más. Entonces el creador sigue creciendo tranquilo, compra equipos, reinvierte, contrata y compromete recursos humanos, escala el canal y todo esto pensando que todo va sobre ruedas. Pero llega un día una intimación y ahí es donde descubre que había un problema que vino acumulándose silenciosamente durante años. Y lo más doloroso no es solamente la deuda, es que cuando aparece la intimación ya no está el dinero, fue reinvertido. El negocio escaló y ya asumió otros costos. Y corregir todo ahora se vuelve algo sumamente pesado, no solo en lo financiero, sino también en lo emocional. La diferencia entre corregir el problema y esperar una fiscalización es enorme, porque cuando detectas el error antes que el organismo, puedes rectificar, ordenar la documentación, regularizar los criterios, corregir las declaraciones y llegar a algún acuerdo reduciendo muchísimo multas e intereses. En cambio, cuando el organismo es quien detecta primero el problema, ya no estás corrigiendo, estás reaccionando. Y ahí cambia completamente la jugada, cambian los costos, el tiempo y el incremento del estrés, ni hablar del margen de maniobra que tenés. Una regularización voluntaria casi siempre es más barata y más rápida, además de mucho menos agresiva que una fiscalización activa, porque nadie quiere seguir intentando crecer un negocio digital mientras tiene una auditoría fiscal abierta sobre los hombros. El objetivo no es salir a pagar menos impuestos mágicamente, el objetivo es que la estructura fiscal de tu negocio sea la correcta, sostenible y defendible si el día de mañana alguien la revisa. Si recibís ingresos en dólares de plataformas internacionales y no tenés claro cómo lo están declarando, hay una probabilidad alta de que ese error esté activo en tu negocio ahora mismo. La auditoría de Wall Partners incluye la revisión completa de tu situación fiscal y si encontramos el error, te vamos a decir precisamente cómo resolverlo antes de que lo encuentre por sí el organismo. Accediendo al link en nuestra bio podrás llegar a una primera llamada gratuita de 30 minutos en la cual tomaremos conocimiento de tu situación y para ver cómo podemos ayudarte.